Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 11 versus el Vivo Y51. Entonces comencemos. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En el Vivo Y51 encontramos las siguientes dimensiones: 163.9 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 188 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido, que en este equipo tiene la funcionalidad adicional de sensor para tu huella dactilar. En la parte superior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM y el micrófono de cancelación de ruido. Por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB y el altavoz. El diseño que encontramos en el Vivo Y51 es muy llamativo, da una sensación de tener un dispositivo más premium de lo que realmente es, aunque si no lo sabías, este es el diseño que prácticamente tienen todos los dispositivos de Vivo. Me refiero a la organización de sus sensores y conectores, no tanto a ese diseño de líneas diagonales, pero sí logran cautivar mucho más que el diseño tan sobrio de su rival, el Redmi Note 11, que sin tener un patrón distintivo, también intentan darle un estilo más robusto, pero para ser sincero, me gusta más lo que mis ojos ven al tener el Vivo en mis manos. Lo único malo es que la sensación en mano del Y51 no es la mejor, y esto es debido a que tiene un peso considerable de 188 gramos, además de no tener unas dimensiones tan compactas que lo hacen ser un dispositivo grueso y de mal manejo a una sola mano. Además de esto, tenemos que posee un notch en forma de gota de agua, que si eres conocedor de mis videos sabes que es algo que critico demasiado, pero fuera de esto considero que el ganador en diseño es el Vivo Y51. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Vivo Y51 cuenta con el procesador Snapdragon 665 octa-core que corre a 2.0 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. Siempre me gusta partir desde el puntaje que se obtiene en Antutu para los dos dispositivos. Por ejemplo, en el Redmi Note 11 nos arroja 256.659 puntos, mientras que para el Vivo Y51 nos da 218.270 puntos. La diferencia si bien es abultada, pero no es tan abismal como hemos visto en otros enfrentamientos. Lo que sí me preocupa es que la velocidad de los núcleos más rápidos de este Y51 apenas se quedan con 2 GHz, mientras que su rival tiene 2.4 GHz, que ya veremos si esto se traduce en experiencia con su rendimiento. Ambos equipos para las actividades cotidianas te van a funcionar de la mejor forma. No tienes problemas para abrir redes sociales, navegar por internet, revisar tu correo electrónico o reproducir videos. El problema se ve un poco al abrir juegos de gran demanda gráfica como el Asphalt 9, en donde el Vivo Y51 sí se nota la presencia de lag. En algunos puntos no es tan fluido, pero no dista mucho de los resultados obtenidos con su rival. Y esto se debe en parte a que tiene un modo turbo, con el cual se optimiza el propio procesador, su memoria RAM e incluso su almacenamiento, haciendo que ese procesador dé lo mejor de sí mismo sin necesidad de forzarlo demasiado. Pero sí debo reconocer que pese a esto, el funcionamiento, fluidez y agilidad del equipo se ve mejor en el Redmi Note 11. En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente.
En el Vivo Y51 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en 2 horas y 15 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas y 10 minutos aproximadamente. En este apartado tenemos que ambos equipos cuentan con una batería de 5000 mAh, pero que tienen diferente tipo de carga. Por lo menos el Redmi Note 11 se queda con una carga rápida a 33 watts, diferente al Vivo Y51 que únicamente ofrece carga a 18 watts, que siendo carga rápida no da los mejores tiempos que si obtenemos con su rival. Por lo menos el Redmi lleva el equipo al 100% en tan solo una hora, mientras que el Y51 lo hace en 2 horas y 15 minutos. He aquí la diferencia de tener carga rápida y no tenerla. Sumado a la falla del Y51, tenemos que también peca en tiempos de autonomía, pues únicamente arroja 9 horas y 10 minutos, distante de las 9 horas y 45 minutos de su rival, aunque para ser sinceros, imaginaba que no iban a distanciarse tanto teniendo en cuenta que tienen la misma capacidad en batería, pero haciendo un análisis podemos establecer que ese consumo adicional se debe en parte al modo turbo que les mencionaba en el apartado de procesador, que hace un consumo adicional de este recurso, motivos por los cuales el ganador en este apartado es el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Vivo Y51 viene con un panel LCD de 6.45 pulgadas, con resolución Full HD Plus de 1080 x 2408 y una densidad de 401 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. En aspectos técnicos no vemos una diferencia tan abultada, pues cuentan con la misma resolución Full HD Plus e incluso la densidad de píxeles no distan tanto, de 409 frente a 401 píxeles. La diferencia va a radicar en el tipo de panel que lleva cada uno. Por lo menos en el Redmi Note 11 trae consigo un panel AMOLED y su rival se queda con uno tipo LCD. Como has de saber, este tipo de panel AMOLED nos da unas imágenes más nítidas con colores más reales, aumentando un poco la saturación, pero tampoco es excesivo, a diferencia que lo hace el panel LCD, que viene con su rival, que ofrece unas tonalidades un poco más apagadas, con unos tonos negros artificiales que no gustan a la vista de las personas más exigentes como yo, motivo por el cual el ganador es el Redmi Note 11 en este apartado. El Redmi Note 11 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Vivo Y51 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. En este apartado tenemos unos resultados que son parejos, pero que se decantan un poco hacia el Redmi Note 11, esto debido a la estabilización que es un poco deficiente en el terminal de Vivo, pues al intentar hacer las mismas fotografías en un dispositivo me salían bien, mientras que en el otro debía quedarme más quieto para obtener los mismos resultados. En condiciones de buena iluminación no nos podemos quejar, tenemos unas tomas decentes con ambos dispositivos, y si de algo tengo que quejarme es de los resultados en la grabación de video con el Vivo Y51, que no dan imágenes del todo claras, son más distorsionadas y poco detalladas, a diferencia de lo que obtenemos con su rival. Pasando a condiciones de poca luz, sí veo una mejoría en el Y51 comparado con el terminal de Redmi, que si bien se pueden ajustar con el modo noche, no terminan de convencerme esas fotos que estás viendo del Note 11. Cosa diferente que apreciamos con el Vivo Y51, son unas tomas más claras, captan mejor cantidad de luz del entorno al abrir un poco más esa apertura focal.
Las fotografías de selfie nos arrojan buenos resultados por igual, son ideales para clases virtuales, compartir contenido en redes sociales o incluso para videollamadas, nada fuera de lo común. Es difícil elegir un ganador en este apartado, pues si bien me agradan más las fotos de día del Redmi Note 11, pero las fotos del Vivo Y51 nocturnas son mucho mejor, por eso prefiero dejar esto como un empate técnico. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Vivo Y51 en RAM nos toparemos con una única versión de 8 GB. En cuanto a su almacenamiento también estará presente una única versión de 128 GB, que se podrán ampliar con memorias SD. En este apartado he decidido dárselo al Vivo Y51, aunque no tenga variabilidad en diferentes versiones, pero con la única que tiene de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento me parece más que justa y mejor que las versiones básicas de 4 y 6 GB de RAM que ofrece el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 le gana al Vivo Y51 en procesador, batería y pantalla. Por su parte, el Vivo Y51 le gana ampliamente al Redmi Note 11 en los siguientes aspectos: diseño, RAM y almacenamiento. En los aspectos que empatan son únicamente en cámara. Este enfrentamiento fue más ajustado de lo que realmente pensé, aunque no se traduzca esto en puntuación, pues quedan distantes y solo nos remitimos a esto. Pero como te diste cuenta, son dispositivos muy similares, que se diferencian en puntos elementales como lo es procesador, diseño e incluso pantalla, haciendo del Redmi Note 11 la mejor opción entre estos dos dispositivos. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.